Día 21 de marzo. Santa María Francisca de las Cinco Llagas, mística del año 1791. Nació en Nápoles, en Italia, en el año 1715. Su padre era un tejedor, hombre de terrible genio. La mamá era una mujer extraordinariamente piadosa, la cual, antes del nacimiento de la niña, ante los tratos tan violentos de su esposo y ante los misteriosos sueños que había tenido, le consultó su caso a San Francisco Jerónimo, el cual le profetizó que tendría una hija a la cual Dios le hablaría por medio de revelaciones. Desde muy pequeñita, Santa María Francisca fue obligada por su iracundo padre a trabajar muchas horas cada día en su taller de hilados, pero la mamá aprovechaba todo rato libre para leerle libros piadosos y llevarla al templo a orar. El párroco, admirando su gran piedad y viendo que se sabía de memoria el catecismo, la admitió a los 8 años a la primera comunión, y al año siguiente la encargó de preparar varios niños a los cuales logró hacer aprender muy bien el catecismo y entusiasmarse por la religión y los sacramentos. Las demás obras de la fábrica comentaban: María Francisca trabaja las mismas horas que nosotras y hace el doble de hilado que las demás. ¿Qué será? ¿Vendrá un ángel de la guarda a ayudarla? Y empezó a correr la noticia que esta jovencita recibía especiales ayudas del cielo. Lo cierto es que cada día dedicaba 4 o más horas a rezar, leer y meditar, y cada mañana asistía muy devotamente a la Santa Misa. Un domingo por la tarde, mientras preparaba a unos niños a la primera comunión, de pronto se quedó callada como mirando a lo lejos, y luego dijo entusiasmada: «José, Josecito, corra a su casa que su mamá lo está necesitando. Vaya ya enseguida». El niño, que era uno de sus estudiantes, salió corriendo y encontró que a la mamá le había dado un ataque y al caer había lanzado una lámpara encendida sobre un poco de ropa y se iba a producir un incendio. A tiempo pudo apagar las llamas y salvar la vida de su madre. La noticia corrió por todo el barrio y la gente pensó a comentar que a esta muchacha le enviaba Dios mensajes extraordinarios. Como era hermosa, el papá le consiguió un novio de clase rica, pero María Francisca le dijo que ella le había prometido a Dios conservarse soltera y virgen para dedicarse a la vida espiritual y ayudar a salvar almas. El papá estalló en cólera y le dio violentos azotes. La encerró en una pieza a pan y agua por varios días. La jovencita aprovechó este encierro y este ayuno para dedicarse a orar, a meditar y a hacer penitencia. La mamá logró hacer que un pobre franciscano viniera a la casa y convenciera al furioso papá para que dejara en libertad a su hija para escoger el futuro que más le agradara. El religioso logró convencer al violento don Francisco Galo a que permitiera que su hija se dedicara a la vida espiritual, en vez de obligarla a contraer matrimonio. El hombre era muy mal geniado, pero sentía respeto por los sacerdotes y así obedeció. El 8 de septiembre de 1731 recibió el hábito de terciaria franciscana y siguió viviendo en su casa, pero con comportamientos como de fervorosa religiosa. Como la gente comentaba que esta muchacha avisaba el futuro y leía las conciencias, un hombre de negocios le propuso a don Francisco que aprovechara las cualidades de su hija para conseguir mucho dinero. El papá le propuso entonces a María Francisca que se dedicara a adivinar la suerte de los demás y a cobrar por la consulta. Y ella le dijo: «Papá, es que has creído que yo soy una adivina». «No eres adivina», le respondió él, «pero eres una santa y lograrás que Dios te comunique el futuro de la gente». La joven le dijo humildemente: «Papá, yo no soy una santa, yo soy una pobre criatura que lo único que hace es tratar de rezar con fe, pero no soy la que tú te estás imaginando, y además nunca negociaré con lo que es de la religión». Entonces aquel hombre violento la castigó ferozmente a latigazos y a duras penas logró la mamá sacarla de entre sus manos castigadoras.
La joven corrió aterrorizada a casa del señor obispo, el cual se fue ante el juez y logró que a ese hombre tan violento le pusieran una caución, o sea, una sentencia de que si en adelante volvía a azotar a su hija, tendría que pagar una fuerte multa. Esto lo suavizó y en adelante no la azotó ya nunca más. María Francisca era muy devota de la Pasión de Cristo, que eso, al hacerse terciaria franciscana, tomó el nombre de María Francisca de las 5 llagas, y pasaba horas y horas meditando en la pasión y en la muerte de Jesucristo. Frecuentemente, mientras estaba en oración, entraba en éxtasis, o sea, un estado de contemplación y de meditación profunda cuyo resultado es una suspensión de la actividad de los nervios y de los sentidos acompañada de visiones sobrenaturales. La Santísima Virgen se le apareció y le traía mensajes, pero también el demonio se le presentaba en forma de perro rabioso que la aterrorizaba. Afortunadamente descubrió que al hacer la señal de la cruz y al pronunciar los nombres de Jesús, José y María, lograba que el demonio saliera huyendo. Este fue el consejo que le oyó un día al crucifijo. Cuando te asalten los ataques del enemigo, haz la señal de la cruz y además de invocar en los nombres de las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad, debes decir varias veces Jesús, José y María. Una vez una señora la invitó a visitar a un enfermo, pero la estaba engañando. La llevó a una casa donde se efectuaba un baile inmoral. Ella huyó precipitadamente y se libró de la corrupción. Cuando la mamá se le murió, María Francisca se dio cuenta de que ante el temperamento tan violento de su padre, ella tenía que abandonar el hogar, y un santo sacerdote le permitió que fuera a atenderle la casa cural. Allí estuvo los últimos 38 años de su existencia, y en ese tiempo le sucedieron muchos hechos misteriosos. Veamos algunos. Un día estaba barriendo la sacristía cuando oyó una voz que le decía: «María Francisca, huya, salga huyendo rápido». Ella salió corriendo y minutos después se desplomó el techo de la sacristía, y así salvó su vida. Cuando rezaba el Vía Crucis, iba sufriendo dolores parecidos a los que Jesús sufrió en el huerto de los olivos, en la flagelación, en la coronación de espinas, al llevar la cruz a cuestas y al ser crucificado. Uno de los fenómenos más extraordinarios de esta santa sucedió durante la comunión. En 3 ocasiones la Santa Hostia voló a posarse en sus labios. Una vez, mientras el sacerdote decía: «Este es el Cordero de Dios», la hostia que él tenía en la mano salió volando y fue a colocarse en la boca de la santa. Otra vez voló desde el copón, y una tercera vez, al partir el celebrante la hostia grande, un pedazo de ella voló hacia la fervorosa mística que estaba aguardando turno para comulgar. En Navidad de 1741, el niño Jesús le habló y le dijo así: «Quiero que seamos amigos para siempre». Fue tan grande la emoción que ella, al oír decir esto a nuestro Señor Jesús, que quedó ciega por 24 horas. Después recobró otra vez la vista y el resto de su vida lo dedicó por completo a amar a Jesús y hacerlo amar por los demás. Anunció una vez que iban a llegar muy pronto unos sufrimientos terribilísimos para la Iglesia Católica. Y en aquellos años llegaron las feroces persecuciones de la Revolución Francesa, que acosaron tantísimas muertes de los católicos. Pidió a Dios que no permitiera que ella presenciara esos desastres, y así fue que murió cuando estaban empezando. A un sacerdote le prometió que se le aparecería pocos días antes de que él se muriera, y así lo hizo. Se le apareció y a los 3 días murió aquel sacerdote. El 6 de octubre de 1791 murió santamente, y el año 1867 el sumo pontífice la declaró santa. María Francisca, enséñanos a amar a Jesús crucificado con el amor con que lo amaste tú.